Saludos muchachos, espero que todos estén muy bien. Vamos a hablar hoy de un aspecto bastante importante, algo que me sirve a mí para sobrevivir a noches como la de anoche. Todos sabrán de que, bueno, finalmente Bitcoin después de haber aguantado tanto los 20.000, nos había dejado un liquidity pool que a final de cuentas simplemente nos hizo un stop home a la zona de los 21.300 para finalmente lanzarse una liquidación en cadena hacia los 19.300. Hay una forma que yo aplico para tratar de sobrevivir a movimientos como estos. Básicamente se trata de diversificar correctamente las entradas. No es que voy a entrar en 10 monedas todas en una misma zona, no. Hay una forma bastante segura, por así decirlo relativamente, para que podamos diversificar en diferentes segmentos dentro de una gráfica, tratar de correlacionar Bitcoin con altcoin, con dominancia, con DXY, con un montón de factores que debemos tomar en cuenta actualmente para lograr una entrada efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, como sabrán, arrancamos a hacer live en lo que es por YouTube, ¿no? Entonces hemos hablado y hemos compartido bastantes entradas. De hecho, pueden ver acá en el canal de Telegram, ya se los voy a compartir. El que no esté, lo invito a que se una, donde constantemente estamos hablando del mercado. Entonces, miren lo perfecto que es todo esto. Ayer se analizaron más o menos 20 y pico de monedas. De ellas, algunas dieron entradas, otras fallaron, otras se dieron perfectamente. Ejemplo, aquí por lo menos TRX llegó a un punto muy bueno de reacción y subió. Lo mismo sucedió con GMT. GMT la habíamos operado a la baja, un trade complete excelente. Finalmente llegó a la zona, reaccionó. Lo mismo con Kusama y así. Philcoin, la misma reacción. ¿Qué pasa? No todo es perfecto. Tenemos otras entradas que fallaron. Por lo menos Silkia lanzó un mechazo que nos barrió. Lo mismo sucedió con NIR y lo mismo sucedió con Tesos. ¿Qué es lo que digo yo? Siempre debe haber algo que pague los platos rotos. ¿Qué hago yo? Imaginemos que Bitcoin tiene tres zonas en la cual debería reaccionar, ¿no? Entonces, ayer le habíamos quedado en que principalmente íbamos a operar en base a dos zonas. La zona de los 20.200 y la zona de los 19.300. Lo que debemos hacer es buscar entradas que se correlacionen con cada nivel. No voy a poner 20 entradas que estén directamente correlacionadas con los 20.200 porque también existe la posibilidad, o existía, la cual se ejecutó, de que Bitcoin vaya a buscar a rellenar este imbalance. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tal cual como pueden ver. Incluso quedaron entradas que estuvieron sin llegar. Ejemplo, Kusama estaba con respecto a esta zona. Muy bien, esto estaba correlacionado con los 19.700 y 19.500. Debemos tomar en cuenta diferentes aspectos, tal cual como les comentaba, lo que es la dominancia, lo que es el dólar, lo que es SP500 y eso, ¿no? Aún así, yo todavía tenía entradas más abajo. En dado caso de que lanzara un mechazo hacia los 18.000, hacia los 17.000 inclusive, todos sabemos de que circunstancias como estas pueden pasar de la noche a la mañana, donde simplemente salga una noticia que nos mate el mercado. Y bueno, siempre debemos tener algo que nos cubra pérdidas. No siempre vamos a ganarlas todas, o incluso podría salirnos mal en alguna situación, pero debemos diversificar. Miren cómo tenemos diferentes zonas. Es lo que debemos estar atentos. Identificar la estructura porque Bitcoin o todas las altcoins presentan estructuras diferentes. Por lo menos Cardano tenía un imbalance un poco más abajo, que todavía sigue estando latente. Entonces, finalmente no me llegó a mi entrada, pero si Bitcoin fuera llegado un poco más abajo, me fuera conmigo más stock loss, pero quizás pudo haber entrado a Cardano que me fuera pagado esos stock loss. Es lo que debemos estar atentos. Esto fue lo de GMT, donde perfectamente llegó a la zona que marcó, rechazó aquí. Esta la operamos ayer en Scalp, donde les había comentado de entrar en el retesteo. Excelente retesteo y de inmediato cayó. Incluso les había comentado ayer de que da opciones de reentrada, donde después de este choch, en dado caso, el que sea menos osado, después de este choch, cazaría el retesteo a esta siguiente zona, que en este caso lo hizo de forma perfecta. El que desee, existe una clase de más o menos unos 20 minuticos donde explico bien a detalle cómo es el tema para entrar bajo criterios de confirmación. De igual forma, se las dejaré por acá arriba para que las desee ver. Pero perfectamente choch. Reentry y Pagatán se fue para abajo con fuerza. Hay circunstancias donde estas reentradas no nos da chance porque si ven, aquí el mercado recuperó de inmediato sin una reentrada, sin una confirmación, simplemente se fue con todo para arriba. Por eso las confirmaciones tienen sus pros y sus contras, a veces nos pueden dejar con las ganas. Entonces, así teníamos diferentes entradas, incluso hubo otras que no llegaron. Estas prácticamente reaccionó en la cara de nosotros. Litecoin la esperábamos aún más abajo. Ya, es eso. Simplemente tratar, imagínate que esto es una guerra, así principalmente la veo yo.
y nosotros nos vamos a lanzar todos los soldados en un solo frente, ¿no? Hay que aplicar una estrategia de modo de que de repente si te atacan por un lado puedas atacarlos tú por el otro y siempre tener una forma de poder siempre contrarrestar el ataque que te tenga, tener defensa y poder tener una capacidad de ataque. Entonces tu defensa siempre va a ser simplemente el stock loss. Tus soldados va a ser tu capital. Mientras mejor resguardes tus soldados, evidentemente más vas a preservar el capital y más vas a tener capacidad de luchar en el frente, ¿no? Aquí, por decir un ejemplo, al que quiera hacerlo de esta forma. Entonces, la misma circunstancia, por AVAX nos quedamos esperándolo un poquito más abajo. De igual forma, vamos a hacer análisis, tratar de hacer análisis la mayoría de las veces para el Open de New York. Tesos falló, así que tal cual como les dije hoy en el canal, algunas ganan, otras se pierden, lo importante es que al final de cuentas el balance se mantenga positivo. Solamente GMT pagó los stock loss de las 4 que se dieron mal, si no me equivoco. Entonces perfectamente pudo, incluso hubo otras que entraron con precisión, se logró sacar un poquito y simplemente se cerró. Lo que fue nada más Kusama y XLM me pagaron los stock loss de los diferentes que había tenido malas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Es lo importante de esto, ¿no? Siempre vamos a revisar, incluso aquí me comí un stock loss. ¿Te acuerdan que les había comentado que la primera zona a operar era 20.200? Después iba a estar atento a qué sucedía en la zona de stop home y bueno, finalmente simplemente vino a buscar este nivel de aquí, rellenó el imbalance y bueno, el día de hoy estamos bastante atentos. Entonces, siempre debemos buscar cuáles son las zonas de Bitcoin. Recordemos que Bitcoin va a mandar frente a todas las altcoins, en la mayoría de las veces. Simplemente identifico cuáles son las posibilidades, por lo menos en la actualidad, siguen estando latentes todavía los 19.300, porque incluso no los tocó a cabalidad. O por otro lado, incluso podríamos tener esta zona inferior, que nos venga a buscar los 18 y pico. Entonces vamos a prepararnos ahorita para las próximas posibilidades, ¿no? Entonces ya tenemos todavía este nivel de acá de los 19.300 que no ha sido tocado. Tenemos también la zona de los 18.700 que es altamente probable. Incluso vamos a graficarle un stop hunt desde el inicio de este movimiento hasta este máximo. Y miren cómo perfectamente ahora la nueva zona de stop hunt que tengo latente está por esta zona. Debo estar atento, entonces ya prepararme ante posibles entradas que me converjan con esta zona. Debo estar atento a qué está pasando con la dominancia. ¿Por qué? Por lo menos en el ejemplo de anoche tuvimos un Bitcoin descendiendo con dominancia ascendente. ¿Qué hace esto? Ese que las altcoins sangren un poco más. Sangre incluso muchísimo. Vemos que Bitcoin, mientras cayó un 5%, nosotros nos vamos a altcoins, incluso tenemos 10-15% en algunas. Hay Solana que cayó casi un 20%, ya recuperó prácticamente 5% de toda esa caída, pero es lo que debemos estar atentos. Si vemos un patrón donde haya posibilidad de que la dominancia se vaya para arriba, entonces tenemos que buscar entradas más lejanas con respecto al coin. ¿Qué sería eso? Entonces, nos vamos para Bitcoin y estimamos. Desde el punto donde está ahorita hasta los 18.700 hay un 3%, casi 4% de recorrido. Muy bien. Entonces yo con respecto a eso ahora me tengo que ir a la dominancia y estimar qué podría hacer ella. Nos vamos a 4 horas y ver qué podría estar pasando. Básicamente simplemente está haciendo una acumulación. Después de este movimiento de caída que desarrolló, se quedó frenada en este rango. Entonces básicamente estoy en el medio del rango. Ella puede subir o se puede ir para abajo. Básicamente está en el medio de dos aguas, tal cual estamos en el medio. Entonces decimos que Bitcoin está más o menos un 4% de la posible zona de rebote. Voy a buscar en altcoins entradas que por lo menos estén de un 6 a un 8% como mínimo. Incluso podría ser hasta un 10%, todo dependiendo de lo que vaya a hacer el mercado, ¿no? Esa sería la forma de diversificar. Otra cuestión es estar atento a lo que vaya haciendo el DXY, el índice del dólar, que sabemos que él manda por encima de todo. Y ven, está también en la base de un rango compresivo. Básicamente está haciendo un triángulo simétrico que si este señor decide romper para arriba con dominancia ascendente, esto evidentemente nos va a implicar un Bitcoin nuevamente cayendo con dominancia ascendente que va a comerse un montón de altcoin. Entonces, nuevamente nos vamos, ejemplo, nos vamos para Ethereum. Entonces, Ethereum perfectamente le teníamos esta zona marcada, esta fue una de las que falló también. Incluso pudo haberse salido en break-even en dado caso. Pero entonces, desde el punto de entrada actual, que sería, o desde el punto actual hasta la siguiente zona, tenemos un Ethereum. La siguiente zona que tengo en 1350. Me sirve porque estamos estimando un retroceso en Bitcoin de 4% por lo menos. Entonces, muy bien, yo podría prepararme para una entrada en esta zona. Estaría, se puede decir, en un punto relativamente sano. Lo mismo me voy ahora. Tengo otra entrada en AVI
Está en 12%. Muy bien. Así yo iré diversificando, no voy a poner todas las entradas al mismo recorrido porcentual. No es que vas a guiarte nada más del recorrido porcentual. No. Te vas a guiar dónde van a estar los puntos, los order blocks, porque evidentemente aquí tenemos un order block cerquita, ¿no? O sea, si nos vamos a temporalidad de una hora, de repente tengamos un order block más cercano. Pero si ese order block está tan siquiera a 2% y estamos estimando un retroceso en Bitcoin de 4, evidentemente te va a comer vivo ese stop loss, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos estar atentos. Buscar correlacionar para que con respecto a mis altcoins, a las zonas de entrada que tú vayas a buscar, ejemplo aquí Atom, le ponemos por acá, punto de entrada por esta zona y estimo hasta dónde, a cuánto está eso, ¿ves? Está a casi 10%. La mayoría de las monedas tienen ese recorrido promedio para llegar a la zona ideal. Hay algunas incluso que están un poco más lejos, por lo menos lo que sería en el caso de BNB. BNB tiene este imbalance por acá que todavía debería venir a rellenar. El imbalance se redujo, queda esto, y eso está a 11%. Lo mismo, incluso podríamos tener más caída en el mercado. Por eso debemos estar atentos. Eso es lo que yo trato de ver. Veo Bitcoin, a cuánto están mis zonas de rebote, veo dominancia que puede hacer, veo índice del dólar que puede hacer y busco correlacionar. Incluso lo mismo podríamos hacer en short. Si vemos de que de repente Bitcoin tiene las zonas de short por acá arriba, ejemplo, vuelve a los 20.200, donde lo que previamente, si nos vamos a teoría retail, lo que previamente en un soporte, ahora se convierte en una resistencia. Muy bien. Entonces, muy pegado en esa resistencia, tenemos un order block oculto de 4 horas. Esta siguiente zona ahora resulta que puede ser de rechazo en Bitcoin. Entonces veo a cuánto está ese order block oculto de 4 horas. Está a casi 4% de recorrido. Para los long debemos estar más atentos porque si la dominancia se va a la baja, estimar o correlacionar directamente el punto de rechazo en las altcoins es un poco complejo. ¿Por qué? Tenemos casos como de repente Doggy, que se lanzan unas velotas de un 15% corticas o incluso estas salvajadas de un 50%. Entonces, esto no se correlaciona con ningún movimiento de Bitcoin, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Fundamental, dominancia descendente, se fue con todo. Lo mismo pasó con más. Entonces, cuando tratas de aplicar este tipo de cosas, trata de hacerlo con monedas que sean de mayor capitalización, que sean menos manipuladas y que se correlacionen de forma más directa con lo que podría hacernos Bitcoin. Entonces, nada, muchachos, eso era nada más lo que le quería contar. Espero que les sea de utilidad, que les ayude para no salir quebrado en días como los de anoche, noche como los de anoche. Y bueno, te agradecería con un like y con suscribir.